Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Novedades sustanciales y procesales del arbitraje, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. El arbitraje hace parte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto está previsto en la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 1285 del 2009, y se definen como una manera diferente que tienen las partes involucradas en un conflicto para que de manera voluntaria sea un tercero distinto al juez quien resuelva la situación objeto del conflicto, bajo el principio de competencia y de la materia arbitral, valiéndose de diversas posibilidades autorizadas por el mismo ordenamiento jurídico. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de las novedades sustanciales y procesales en materia de arbitramiento, como institución jurídica mediante la cual las partes involucradas someten voluntariamente y de manera temporal sus intereses particulares en conflicto para que uno o más árbitros de manera excepcional puedan resolver la diferencia que convencionalmente han sometido al conocimiento del tribunal arbitral con la aplicación de las garantías y los principios establecidos en la Constitución y en la ley. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor William González de la Hoz, abogado y presidente del capítulo Urabá. Actualmente, el doctor se desempeña como juez segundo civil del circuito de Apartadó, Antioquia. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor William González de la Hoz, es un gusto tenerlo hoy con nosotros aquí en la Escuela Judicial. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, haciéndolo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo y a los demás servidores y servidoras de la rama judicial y demás personas que se conectan a esta actividad judicial. En la tarde de hoy vamos a hablar de las novedades sustanciales y procesales del arbitraje, figura esta de los mecanismos alternativos de solución de conflicto contempladas en nuestra legislación nacional. Voy a compartir una presentación para un mejor decurso de la presente actividad. El objetivo general de esta actividad es recordar las nociones básicas que tenemos sobre el arbitraje, así como pues recordar de igual manera los diferentes pronunciamientos que se han dado en materia de arbitraje. Esto nos permitirá poder realizar unos comentarios eficaces a cada uno de los proyectos de modificación, tanto sustantiva como procesal, que están cursando en la actualidad en el Congreso de la República de Colombia. Y nos permitirá nuestro quehacer diario, pues cuando se llegue a nuestro conocimiento, asuntos relacionados con el tema. Objetivos específicos de la actividad son dos muy precisos. Vamos a explorar el arbitraje nacional desde su naturaleza jurídica y constitucional en especial, el origen desde el pacto arbitral y las características más importantes que ha decantado tanto la ley como la jurisprudencia. De igual manera, se analizarán los dos proyectos de ley, el 09 y el 119 del año 2021, mediante los cuales se está pretendiendo por parte del legislador realizar cambios de carácter sustancial y procesal. Regulación del arbitraje nacional e internacional. En materia de regulación del arbitraje nacional e internacional, existen en el mundo dos grandes aproximaciones. La primera de ellas se basa en el sistema monista, es decir, señala que existe un solo régimen al que se aplica el arbitraje, bien sea nacional o internacional. De esta categoría, que se sigue por el régimen monista, se encuentra
el ordenamiento jurídico español, el ordenamiento mexicano y el derecho peruano. Existe otro sistema que es el sistema dualista, el cual adopta reglas distintas tanto para el arbitraje nacional como para el arbitraje internacional. Este es el caso del derecho francés, del derecho chileno y de nuestro derecho, el derecho colombiano. Nosotros en nuestra ley, la ley 1563 del año 2012, tenemos divididos tanto la regulación del arbitraje nacional como del arbitraje internacional. En Colombia, pues, tenemos una tradición jurídica sólida en materia de arbitraje, puesto que desde el año 1800 se tiene registro de la existencia de normas mediante las cuales se ha regulado el arbitraje. Nuestra ley, la ley 1563 del año 2012, mediante esta ley el legislador reguló por separado tanto el arbitraje nacional como el internacional. Respecto del arbitraje nacional, introdujo algunos ajustes a las reglas que venían con decretos anteriores y regulaciones, pues que se encontraban de manera dispersa. Gracias a la ley 1563 se pudo establecer el estatuto del arbitraje. Con relación al arbitraje internacional, estableció un régimen de carácter particular y tomó como modelo para su regulación, ¿sí?, la ley modelo de Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Comercio Internacional, CENUMI o UNCITRAL. Naturaleza jurídica del arbitraje. De acuerdo con el desarrollo legal y constitucional, al inicio del desarrollo del arbitraje existían dos teorías orientadas a determinar si el arbitraje tiene naturaleza contractual o procesal jurisdiccional. Sin embargo, hay una tendencia contemporánea, que sería una tercera teoría, la cual señala que el arbitraje tiene una naturaleza jurídica de carácter mixto o ecléctico. Empecemos por la naturaleza contractual. Se dice que el arbitraje tiene naturaleza contractual, puesto que debe partirse del principio de habilitación, es decir, que son las partes, en virtud de la materialización del principio de la voluntad, quienes permiten que se pueda materializar una salida jurídica procesal. Es decir, que es necesario que las partes de manera previa a la presentación del conflicto o después a través del compromiso, cuando se hace de manera anticipada se denomina cláusula compromisoria y cuando se hace de manera posterior al conflicto se denomina compromiso. Es decir, debe haber un negocio jurídico que habilite al árbitro para que éste pueda entrar a resolver el problema. La Corte Constitucional lo ha dejado signado en diferentes sentencias que la voluntad autónoma de las partes en el conflicto es el pilar central sobre el cual se estructura el sistema de arbitramiento en nuestro ordenamiento jurídico. Pregunta que nos hacemos en este momento: ¿hasta dónde llega la voluntad de las partes? ¿Será que la voluntad de las partes tiene la naturaleza de cambiar las reglas de procedimiento, las normas procesales? Pues esa sería una de las preguntas que vamos a resolver y que será objeto de comentarios en el intermedio y al final de esta charla. Con respecto a la naturaleza jurisdiccional, se tiene por sentado que el arbitraje tiene por objeto que esos árbitros habilitados por las partes resuelvan la controversia a través de una decisión denominada laudo. Bien, ese laudo que puede ser de tres categorías, ¿sí? Puede ser un laudo en equidad, un laudo técnico y un laudo en derecho. La ley y la Constitución política, puesto que por mandato constitucional en el artículo 116 se permite investir transitoriamente a personas particulares como árbitros, la misma Constitución y la ley le reconoce el carácter de sentencia con todos sus efectos. Es decir, que cuando un árbitro profiere un laudo, desarrolla un acto de carácter jurisdiccional y por ello, como quiera que se inviste transitoriamente de funciones judiciales a un particular, se entiende que deben aplicarse a esa actividad principios constitucionales, tanto en el desarrollo de la función, es decir, régimen de impedimentos, recusaciones y demás, así como dentro del trámite se deben garantizar principios constitucionales como el debido proceso,
el derecho a la defensa e igualdad de las partes. En nuestro derecho colombiano, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que el árbitro actúa como juez y por ello tiene tanto los poderes como los deberes y responsabilidades de ese servidor público. Los que hacemos parte de la rama judicial entendemos las dimensiones de esa responsabilidad al momento de definir un asunto que se pone a nuestro conocimiento. Los árbitros, sí, administran justicia y por ello deben hacerlo imparcialmente. Por esto, la ley 1563 del año 2012 consagra dicho principio como uno de los que rigen el arbitraje, tanto en materia nacional como internacional. Bien, entonces, el desarrollo de estas dos teorías nos muestra una teoría contemporánea, mixta o ecléctica, así se le ha llamado. Es importante saber que el arbitraje se funda en un acto de autonomía privada, es decir, su origen está en el pacto arbitral, bien sea como cláusula comprometoria o como compromiso, ¿cierto? Entonces, se concluye por parte que esa decisión eminentemente jurisdiccional equivale a una providencia judicial en la medida en que resuelve un conflicto entre las partes que se pronuncian sobre los hechos, pretensiones, pruebas y reglas jurídicas aplicables, por lo que ha de concluirse que el arbitraje tiene una naturaleza mixta, es una mixtura entre el derecho privado y el derecho público consagrado en las reglas de carácter procesal. En ese sentido, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha adoptado esa perspectiva de carácter ecléctica y señala que no hay otra consecuencia diferente a realizar una lectura del artículo 116 de la Constitución Política, pues ello se deduce de ese principio de habilitación que mencionamos anteriormente y que será objeto de desarrollo más adelante. La Corte Suprema ha dicho lo siguiente: en cuya virtud los árbitros ejercen transitoriamente la función de administrar justicia, en tanto en un caso determinado las partes los han autorizado para ellos, se aúna la índole jurisdiccional de la actividad desplegada por el tribunal arbitral y la fuerza de cosa juzgada que tiene el fallo, con el que culmina su actuar. Esta naturaleza mixta incide y deben tenerse en cuenta las reglas propias de los actos de la autonomía privada al momento de pactar el trámite, al momento de escoger el centro de arbitraje y conciliación donde se va a llevar, al momento de la designación de los árbitros, etcétera, etcétera. Régimen aplicable al arbitraje, pues en diversos aspectos, en tanto que de otra manera deben tenerse en cuenta los principios que rigen tanto la autonomía privada como los actos jurisdiccionales. Críticas a estas teorías. Bien, de ese cúmulo de teoría y de ese cúmulo de decisiones, se han podido sacar algunas críticas a estas teorías que establecen una primacía de lo contractual, una primacía de lo jurisdiccional, una simbiosis entre la una y la otra, que están apuntando a las reformas que se están adelantando en este momento por el legislador. La primera de ellas, la jurisprudencia de las altas cortes debe dejar la indecisión sobre la naturaleza del arbitraje. Esta tesis se funda en el hecho que la Constitución Política decidió, ¿cierto?, entregar la función jurisdiccional. Entonces, debe entenderse que por mandato constitucional el arbitraje tiene naturaleza eminentemente jurisdiccional. Algunas personas en el ámbito de la teoría del derecho procesal señalan que la constitucionalización del proceso a nivel mundial, en donde es imposible evitar la órbita de la interferencia de esos principios y esos valores constitucionales, no hay de otra que sacar esa resolución de los conflictos del ámbito de lo privado y trasladarlo al ámbito de lo público, en donde se debe concluir de igual manera
que el arbitraje debe ser eminentemente jurisdiccional. Otras teorías dicen que las fronteras entre lo que es sustantivo y lo que es procesal en el arbitraje deben quedar absolutamente claras. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto se hacen estas críticas? Con el objeto que se pueda garantizar la masificación de este medio de solución de conflictos y que se torne más como obligatorio que voluntario. La masificación de la economía, la masificación del comercio, de los servicios públicos, ha hecho que la rama judicial como aparato organizado, ¿sí?, tenga la necesidad de llegar a más conflictos que se suscitan con ocasión del incremento del consumo, sobre todo de servicios en una nación como la nuestra, cuyo eje económico se encuentra fundado en principios de libertad económica, de transacciones, etcétera. Entonces, ello ha hecho que sea difícil acompasar la velocidad en la realización de negocios con la velocidad en la creación de nuevas instituciones, es decir, en crear más jueces todavía, a pesar que los que estamos adentro sabemos el esfuerzo enorme que se ha hecho por parte del legislador y del Consejo Superior de la Judicatura de crear cada vez más juzgados en diferentes sitios del país. El poder del mercantilismo, el poder del derecho comercial ha hecho que se incremente de tal manera la cantidad de conflictos que necesariamente obliga a que tengamos que mirar en el arbitramiento la manera más adecuada para lograr equiparar una figura que permita tener la relevancia que tienen las decisiones de los jueces y permita que nosotros podamos entronizar aquellos asuntos que requieren unos estudios más profundos que ciertos asuntos que no tienen tanta complejidad. También se ha dicho que la gente debería tener acceso a este mecanismo de manera masiva y, por supuesto, en términos mucho más económicos. Es decir, que la figura del arbitraje deje de ser una figura que se mira como clasista, porque se requiere el pago de unos honorarios altos para poder acceder en estos momentos. Es decir, las cámaras de comercio deberían aterrizar, ¿sí?, a la capacidad económica de las personas que requieren ese servicio, pero eso requiere de medidas decisivas del Estado para masificar este tipo de solución pacífica de conflictos. Su estricta jurisdiccionalidad, es decir, que si definimos de una vez que el arbitraje es eminentemente jurisdiccional, ello va a permitir que a los jueces solamente lleguen acciones constitucionales para analizar si la actuación de los árbitros sí se hizo sin incurrir en las famosas vías de hecho, tesis que se conoce muy bien por la mayoría de juristas. Se dice que el Estado debe hacer ingentes gestiones para su modificación y apoyo en términos de condiciones de acceso. Es decir, no es decir, vamos a masificar el arbitraje, sino que el Estado debe propiciar los elementos, los instrumentos legales para garantizar que se expandan, ¿sí?, los centros de arbitraje y conciliación. Pues ahorita analizaremos el tema de la conciliación en todo el país para que verdaderamente hayan campañas en donde no tanto los centros de conciliación estén preparados para ello, los centros de arbitraje, y además de eso se garantice el acceso múltiple de muchas personas. ¿Para qué? Para que con ellos se genere una disminución de la presión en cantidad de asuntos frente a los juzgados. Y ello en razón a que la conciliación como mecanismo no ha logrado esos índices de productividad esperados, ¿cierto? Si observamos, la gran mayoría de asuntos pasa por las esferas de la conciliación y llegan desafortunadamente en las mismas condiciones. Es decir, inclusive hasta hemos notado, pues, lo que realizamos audiencias con el Código General del Proceso, hemos notado que las partes llegan mucho más radicalizadas después de acudir a la conciliación. Entonces, en vista de, digamos que se puede decir que el fracaso de lo que se esperaba de la conciliación en términos de productividad en materia contencioso administrativa ha sido más que un desastre. La litigiosidad no ha disminuido,
la cantidad de procesos que llegan al juzgado sigue creciendo cada año, es decir, no se han logrado la cantidad de descongestión que se esperaba con este mecanismo de la conciliación. Por eso hoy decimos, apuntémosle al arbitraje, puesto que por su misma naturaleza y la función se asemeja mucho más a la que desarrollamos los jueces. Características constitucionales del arbitraje para poder seguir entendiendo la necesidad. Ha dicho el constituyente que un principal rasgo es el de habilitación o voluntariedad. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, para que proceda el arbitraje es necesario que exista acuerdo de las partes en controversia. Es por ello que la Corte inicialmente, y aquí hacemos referencia a estas decisiones porque es que necesitamos que la Corte reevalúe, ¿cierto?, esas decisiones de constitucionalidad en donde se consagraba el arbitraje como obligatorio. ¿Por qué? Porque la fuerza de los hechos, la fuerza del comercio ha revitalizado la necesidad de establecer para ciertos ámbitos del desarrollo económico de una nación la existencia de una figura que evite el colapso de la institución judicial. La Corte declaró en algunas circunstancias que el arbitraje no podía ser obligatorio. Eso ocurrió en materia de servicios domiciliarios, así lo señaló en la sentencia C-242 del año 1997, o en materia de concesión de televisión. La Corte solamente ha aceptado que el arbitraje pueda ser impuesto por la ley como obligatorio en los conflictos colectivos del trabajo. ¿Por qué ha dicho la Corte que debe aceptarse el arbitraje como obligatorio en ese tipo de situaciones? Porque se dice que en este tipo de litigios hay bienes constitucionalmente relevantes, tales como la obligación estatal de proveer mecanismos de solución pacífica de controversias laborales, la preservación de la empresa como unidad productiva reconocida por la Constitución, e incluso porque están en riesgo, en primer lugar, los derechos de los trabajadores y la protección y defensa de los principios y los valores constitucionales relacionados con la protección de esos trabajos. La Corte dijo que el arbitramiento obligatorio es una medida idónea y necesaria para la consecución de esta finalidad. Entonces, por eso hacemos allí un resaltado en que es una medida idónea y necesaria. La Corte deberá revisar, reanalizar algunas de las decisiones que ha tomado con respecto a algunos segmentos en donde también debería analizarse como obligatorio el uso del arbitraje para evitar que toda esa gran cantidad de asuntos que hoy están llegando a la jurisdicción se definan en el ámbito de un arbitraje de carácter obligatorio. Para ello tiene las herramientas, para ello tiene la ponderación constitucional, para determinar si el paso del tiempo, la masificación de ciertas situaciones, de ciertos servicios, señalan una necesidad de cambiar. Principios de la ponderación está el principio de necesidad constitucional. Decimos que hay un sinnúmero de conflictos donde se debería aplicar de manera obligatoria, ojo, y con gratitud en el trámite de carácter arbitral. Es decir, sine qua non, que vaya con la obligatoriedad, es que se conserve o que se instale la gratuidad en ese servicio para ayudar a desescalar, para ayudar a descongestionar, a bajar esa presión que hay en este momento sobre los juzgados y tribunales. Principio de la temporalidad o de la transitoriedad. Este principio también debería ser objeto de una modificación. El arbitraje tiene carácter temporal. El árbitro es designado para resolver una controversia en un determinado plazo y por ello, una vez cumplida su misión, desaparece su investidura como juez. Habría que analizarse en una de estas reformas, no la analizaron los dos proyectos de ley, en la posibilidad de que la transitoriedad se entienda no de la investidura, sino del asunto que se tiene. Es decir, que puede haber unas vinculaciones de árbitro a esos centros de arbitraje y conciliación
sin que ello implique una permanencia, sino que el árbitro pueda recibir, ¿sí?, una compensación por parte del centro de arbitraje y no como correspondencia de la actividad que realiza en favor de apoyar la administración de justicia. El árbitro es designado para resolver una controversia en un determinado plazo y por ello, una vez cumplida su misión, desaparece su investidura como juez. Por ello, cumplido el término previsto, no puede continuar actuando y sus actos no tienen ya carácter jurisdiccional. Eso es donde hay que hacer énfasis en que puede haber una modificación necesaria en ese sentido. Tenemos de igual manera el principio de excepcionalidad, donde se señala que el arbitraje es excepcional. Pues no toda controversia puede ser sometida a arbitraje. Por ejemplo, no puede ser sometida a arbitraje, ¿cierto?, en donde existe un conflicto sobre la aplicación de un acto administrativo. O sea, un árbitro no puede anular actos administrativos, así lo ha dicho el Consejo de Estado en repetidas ocasiones. El arbitraje, como lo manifiesta, no desplaza la jurisdicción permanente del Estado, por eso se entiende que es de carácter excepcional. Característica de mecanismo procesal. Muy bien, allí es donde nosotros hacemos énfasis. El arbitraje tiene naturaleza procesal y como tal está sujeto a un marco legal, marco que podría modificarse sin entenderse que se desconoce el mandato constitucional del 116, puesto para eso está la Corte Constitucional, quien puede hacer ejercicios de ponderación para establecer la necesidad en determinado segmento económico de imponer como obligatorio el uso del arbitraje para determinados asuntos que están desbordando la capacidad de la rama judicial. Así como lo dispuesto por las partes sobre el procedimiento a seguir. Yo soy crítico de esa capacidad de las partes de determinar el reglamento a seguir, el procedimiento a seguir, puesto que no podríamos garantizar ciertos efectos que sí ayudarían de verdad al arbitraje, como permitir su masificación, su gratuidad, entre otros elementos, y además de eso permitir que las partes establezcan su propio reglamento. Allí se desnaturalizaría esa visión de lo público y se volvería a privatizar, como se ha intentado en muchas ocasiones. Ha dicho la jurisprudencia de la Corte, estas son características que se sacan de la jurisprudencia de la Corte, que se deben materializar dentro de la lógica propia del arbitraje y atendiendo a sus especificidades, ¿sí?, los derechos fundamentales al debido proceso de defensa y de acceso a la administración de justicia, respetando el marco específico trazado por el legislador. Carácter judicial del árbitro, y aquí es donde se entiende como supremamente necesario que se señale la estricta jurisdiccionalidad del arbitraje, puesto que el árbitro cumple funciones jurisdiccionales y por ello es un verdadero juez que debería tener los poderes, deberes y responsabilidades del mismo, ¿ya? Por eso comparto de manera plena el proyecto de ley que busca permitir que el árbitro pueda conocer, ¿sí?, de la ejecución de los títulos ejecutivos. Desde esta perspectiva, desde esta visión jurisdiccional, el sistema colombiano va más allá de lo que se reconoce en otros países, en que no se asimila totalmente al árbitro y al juez, es decir, no se equiparan las figuras. Se dice que el árbitro no tiene imperium, o sea, no tiene esa facultad coercitiva de hacer valer sus decisiones, ¿cierto? Pero en Colombia el árbitro tiene algunas posibilidades actuales y que con estas medidas, con estos proyectos de ley que circulan, como el caso de la creación de los árbitros de emergencia, o los árbitros de medidas cautelares, o los árbitros de impedimento y recusaciones, estamos permitiendo, ¿sí?, que el árbitro como tal se asemeje muchísimo más a la figura del juez. Entonces, el árbitro en Colombia puede dar órdenes a terceros, ¿sí?, e incluso a personas que cumplen funciones públicas, para que le envíen información que requiere para proferir su laudo, decisión que ya se dijo equivale a una sentencia. Clases de arbitraje. El arbitraje, como lo hemos visto, puede
seguir diferentes clasificaciones, ¿cierto? Se clasifican en institucional o ad hoc, dependiendo que este sea administrado o no por un centro de arbitraje. La regla general es que el arbitraje en Colombia es de carácter institucional. Por eso se han creado centros de arbitraje y conciliación en la gran mayoría de las cámaras de comercio del país. Otra clasificación es en legal o convencional, se desarrolle conforme a la ley y la voluntad de las partes o las reglas de un centro. O otra clasificación es de acuerdo al fundamento de la decisión de los árbitros, que puede ser arbitraje en derecho, en equidad o técnico. ¿Bien? Entonces, en Colombia se establecen en su gran mayoría, en los laudos que hemos conocido, en que es institucional, en que es legal constitucional, entendiendo ley en sentido amplio, y en derecho por lo general, con visos técnicos, cuando se trata de esos grandes arbitrajes que se han dado entre particulares y el Estado, en temas de concesiones, de grandes obras de infraestructura. Laudo en derecho, en equidad y técnico. Bien, entonces, ¿cuáles serían las características de esas clasificaciones que en este momento nos interesa? El laudo en derecho se produce cuando la decisión que se toma se fundamenta única y exclusivamente en el ordenamiento jurídico, es decir, no se utiliza el criterio, la íntima convicción del juez, su sentido de equidad, no. Justifica su decisión en normas jurídicas y en pruebas debidamente valoradas con fundamento en el ordenamiento jurídico. Mientras que el laudo en equidad es precisamente aquel en el cual el árbitro no se funda, no utiliza el ordenamiento jurídico, sino que utiliza una solución que a él le parece justa, ¿sí? Entonces, razona su decisión con los argumentos de equidad que tiene en su cabeza. El laudo técnico es aquel que se funda en una ciencia o una técnica, es decir, que apoya su decisión en las reglas de la ciencia, de la técnica, de las artes, como señala el maestro Jairo Parra Quijano, nuestro presidente emérito del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. En todo caso, cuando el proceso arbitral es parte de una entidad pública o un particular que cumple funciones administrativas, esto es clave, el arbitraje jamás podría ser en equidad, sino en derecho. Lo anterior, porque todas las actuaciones de las entidades públicas se encuentran sujetas al principio de legalidad. La formación de actos administrativos, la celebración de contratos, todo se encuentra sometido a la estricta jurisdicción, legalidad que impera en las relaciones del Estado con los particulares. Entonces, bien, como quiera que lo que caracteriza un laudo en derecho es su fundamentación en el ordenamiento jurídico, el hecho de que el tribunal realice un razonamiento jurídico, ¿sí?, o en equidad, no desvirtúa que el laudo sea en derecho. Bien, entonces, aquí hacemos un paréntesis en cuanto a lo que se ha dicho, pues, desde siempre, tanto en la ley, en la jurisprudencia, y es que el arbitraje solamente se puede emplear para resolver asuntos de conocimiento, ¿ah? Nada que implique pretensiones de carácter ejecutivo. Entonces, el arbitraje cabe para pretensiones ejecutivas, sería una pregunta, porque se ha dicho que lo que se busca con el arbitraje es resolver asuntos de conocimiento o declarativo. Entonces, hagamos un recuento. Inicialmente, la Corte, en la sentencia T057 del año 95, consideró que los árbitros no podían conocer de procesos ejecutivos porque el argumento es que la paz y el orden público se ponen en peligro si a los particulares así obren como conciliadores o árbitros, se les atribuye directamente la facultad de disponer del poder coactivo. Posteriormente, la Corte, en sentencia 294, dijo que los procesos de ejecución en los que se hayan propuesto excepciones de mérito, señaló que del artículo 116 de la Constitución Política solamente se desprenden 3 límites al arbitraje, que son: los árbitros tienen funciones transitorias,
deben ser habilitados por las partes y deben actuar en los términos que determina la ley. Entonces, en esa sentencia, la Corte dijo que no es admitible sostener que los asuntos que se ventilan en un proceso de ejecución, ojo, estarían excluidos del proceso arbitral, pues dentro de tal excepción no está, esa excepción no se encuentra desarrollada en la Constitución política. Agregó la Corte que si una obligación presta mérito ejecutivo, esta puede renunciarse o transigirse, y no ve o no entiende cómo no podrían acreedor y deudor someter la controversia a decisión de árbitro. Yo en ese sentido y como apoyador de esa causa, de ese proyecto de ley, pienso, si puede lo más, si puede declarar, ¿cómo no puede ejecutar? Eso, quien puede lo más, puede lo menos. Es un aforismo que nos enseñaron desde el primer año de Derecho. Quien puede lo más, puede lo menos. Y sería aplicable, por supuesto, con una clara reglamentación de ese poder. En concordancia con esa tesis, la sentencia T-299 del año 1996, la Corte señaló que el pacto arbitral es válido frente a los procesos ejecutivos y ordenó a un juez en un proceso ejecutivo revocar el mandamiento de pago y levantar las medidas cautelares. Entonces, de ese análisis jurisprudencial sumado pues, a ciertos salvamentos de otras cortes, se ha venido desde el año 2018 proyectando la posibilidad de que se puedan ejecutar por la vía arbitral pretensiones de carácter ejecutivo. Entonces, el proyecto se presentó en el año 2018, no prosperó y nuevamente se presenta en el año 2021. ¿Qué dice ese proyecto? Aquí lo tenemos. Es el proyecto de ley 019 del año 2021. Entonces se crea en ese proyecto el arbitraje ejecutivo y establecen como figuras novedosas de este tipo de arbitraje el árbitro de medidas cautelares previas y el árbitro de recusaciones. ¿Por qué se crean estas dos figuras? ¿Cierto? Se crean porque a juicio de los impulsadores del proyecto, la senadora, la doctora Esperanza Andrade, es la ponente de este proyecto y algunos compañeros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de otras instituciones vienen impulsando el mismo. Señalan que los árbitros de medidas cautelares son fundamentales para el desarrollo y éxito del proceso arbitral ejecutivo, teniendo en cuenta que sin ellos no sería posible que se integrara de manera rápida el tribunal y que no se pudiese asegurar el pago de esas obligaciones establecidas en esos títulos valores. ¿Para qué? Para garantizar que el deudor no sea insolvente, para que haya un mayor respeto hacia la figura del tribunal arbitral, entre otras situaciones que garantizan o que ayudan, ¿cierto?, la existencia de estos árbitros de medidas cautelares y que, por supuesto, se materialicen esos otros principios de igualdad, de respeto, de imparcialidad, sobre todo, con la existencia de los árbitros de recusaciones. Entonces, materializamos el principio de habilitación, el principio de voluntariedad y de aceptación tácita. ¿Cómo así que se materializa la aceptación tácita? Pues se entiende que debe haber dentro del negocio jurídico que va a permitir la existencia de esos árbitros que se renuncia o se acuerda, perdón, que al haber un incumplimiento de las obligaciones establecidas en ese negocio jurídico, tácitamente puede acudirse al árbitro en ejercicio de la acción ejecutiva, es decir, se puede presentar demanda ejecutiva de carácter arbitral. Esa es una de las finalidades de ese proyecto. También señala el proyecto de ley en su artículo 6 lo siguiente. Habla sobre el decreto, la ejecución y práctica de las medidas cautelares. Establece que los requisitos del árbitro serán los del juez civil municipal y los árbitros serán recusables y esas recusaciones serán analizados por el árbitro de recusaciones. Podrán ser comisionados
para la práctica de cualquier medida cautelar dentro del proceso. ¿Por quién? Por el árbitro que resuelve la controversia. Así se llama, el árbitro de las controversias. Sobre el árbitro de recusaciones señala lo siguiente. Será un árbitro gratuito nombrado por sorteo. Esto es el artículo 8º, inciso 4 de ese proyecto de ley. Señala que será un árbitro gratuito nombrado mediante sorteo y especialmente para definir recusaciones. Esa reforma al estatuto arbitral en los artículos 15 y 17 tomó la idea del árbitro de recusación. Ya vamos a hablar de ese otro proyecto de ley. En la reforma del reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá se propuso también adoptar la figura del árbitro de recusaciones en la medida en que se espera que ese proyecto de ley se convierta en ley de la República. Bien, de igual manera, hay un análisis que hacemos de las novedades que se hacen para la fijación de los honorarios y gastos en el tribunal arbitral, tanto en uno de los proyectos, de la siguiente manera. Las propuestas de los proyectos de ley en cuanto al tema de la fijación de gastos y honorarios del tribunal son buenas, pero la reforma al estatuto arbitral debería fijarlos en una etapa más temprana del proceso. Mientras que el proyecto de ley del proceso ejecutivo señala que se deben pagar la totalidad de los honorarios, ¿cierto? El proyecto de ley que regula el procedimiento arbitral solamente habla del 20%. Bien, entonces hay que lograr una unificación en ese sentido. Y en ese proyecto de ley del 119 se determina que el centro de arbitraje estimará los honorarios del tribunal, suma que deberá cancelar el ejecutante dentro del término de 10 días. Ahora vamos a analizar el proyecto de ley 009 del año 2021. Ese proyecto de ley introduce cambios sustanciales y de forma al trámite del arbitraje nacional, del arbitraje internacional y del arbitraje social, por medio de 37 artículos modificatorios y 3 artículos donde se buscó, en primer lugar, promover el uso de tecnologías en el arbitraje. ¿Por qué? Porque la pandemia generó una situación de necesidad de lograr acercar al ciudadano a la administración de justicia. El desarrollo del decreto 806 del año 2020 fue la muestra fehaciente que la justicia puede funcionar en las circunstancias más difíciles de la vida. Entonces, de igual manera se reguló el tránsito de legislación y se establece la derogación expresa de un par de normas. Se hicieron modificaciones en lo que respecta a lo siguiente. Se modificó lo concerniente al pacto arbitral, es decir, al negocio jurídico que se debe suscribir o que se debe presumir de manera tácita, tal y como lo vimos en el Ejecutivo. Se modificaron los términos de suspensión del proceso. Se modifican las facultades de los jueces que integran la rama judicial en relación con el trámite arbitral. Se modifica el régimen de impedimentos y recusaciones, incluyendo, como se ha dicho, la nueva figura del árbitro de recusación. Y se modifica lo concerniente al deber de información de árbitros y secretarios y las facultades inherentes a los poderes especiales, al régimen de honorarios y gastos, a las medidas cautelares, con inclusión de la figura de árbitros de emergencia, que estos árbitros de emergencia equivalen a los árbitros de medidas cautelares del proyecto anterior que se acaba de analizar. La acumulación de procesos arbitrales, el término para reformar demandas, las nuevas reglas en materia de dictámenes periciales y declaraciones. Recuerden ustedes que el Código General del Proceso modificó toda la estructura de la pericia. Es decir, entonces la ley del arbitraje, como se estableció paralela o se pidió paralela, tienen que hacerse ciertos ajustes en materia probatoria. Se introdujeron cambios en la forma de notificación del laudo, al recurso de anulación y a ciertos procesos especiales. ¿Qué cambios se proponen respecto al pacto arbitral? Se habla de la cláusula compromisoria. Se pretende modificar el artículo 4 del estatuto arbitral de manera que sea menos formalista, pues se propone que dicho artículo establezca
que la cláusula compromisoria podrá constar en un documento al que haga referencia el contrato, siempre que dicha referencia implique que esa cláusula forma parte de él. Entonces se eliminó la exigencia de que la cláusula compromisoria que se pacte en documentos separados. Para producir efecto, deba indicar el contrato al que se refiere y señalar el nombre de las partes. Se simplificó, ¿sí?, la existencia de esa cláusula. En los conflictos societarios, ¿sí?, se incluyó un nuevo párrafo para regular lo relacionado con los conflictos que se generan entre los socios, en tanto a la formación, desarrollo y terminación del negocio jurídico. En dicho párrafo se señaló cuándo se entiende celebrado el pacto arbitral, qué asuntos comprende y se fijan porcentajes de votación societaria para la inclusión, supresión o modificación de ese pacto arbitral. Con respecto a la suspensión del proceso, se señalan los días a los que se refiere el artículo 11 del Estatuto Arbitral Nacional e Internacional, que estos son hábiles. Se señala que desde la instalación del tribunal hasta la primera audiencia de trámite pueden acordarse suspensiones entre las partes o sus apoderados hasta por 100 días hábiles. No hay suspensión del proceso por prejudicialidad y solo puede suspenderse o aplazarse la misma audiencia de conciliación sin media solicitud de suspensión del proceso. En cuanto a los requisitos de la admisión de la demanda, para que la demanda admitida será necesario que el demandante utilice las tecnologías de la información, es decir, envíe simultáneamente copia de la misma y sus anexos a la dirección electrónica de la parte demandada, con excepción, por supuesto, del escrito de medidas cautelares. En caso de que no conozca esa dirección electrónica, se cumplirá enviando de manera física la demanda con sus anexos respectivos. Si se hace bajo una plataforma virtual, este requisito se cumplirá cuando la misma plataforma remita a la dirección de la parte demandada. Cambios que se hacen al régimen de impedimentos y recusaciones. Se establece, se modifica, ¿sí?, el artículo 16 del Estatuto Arbitral como motivos de impedimento o recusación el siguiente: cuando existan hechos de los cuales surge una duda justificada acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro. Sobre ese tema de ese tipo de regulación, que es el famoso impedimento aparente, ya se ha pronunciado las altas cortes estableciendo que no es posible tener como causal. Pues no sé si habrá alguna modificación de ese tipo de pensamiento en la jurisprudencia futura. Se agregaron dos incisos a la parte final del artículo 16 señalando que no puede recusarse en dos situaciones. Lo siguiente: se rechaza de plano esa recusación quien, sin formular la recusación, haya hecho cualquier gestión del proceso, en el proceso después de que el tribunal haya asumido su conocimiento. Si la causal fuera anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterior al hecho que motiva la recusación o conocimiento del mismo caso. Cuando la causal alegada se origine por cambio de apoderado de una de las partes, salvo que la formule su contraparte. Se elimina el papel, este es supremamente importante para los jueces civiles del circuito. Se elimina el papel del juez para resolver sobre la recusación de todos los árbitros, pues ya va a haber un árbitro de recusación, radicando dicho papel en un árbitro de recusación designado por el centro de arbitraje mediante sorteo, salvo lo estipulado por las partes. Se precisa que la figura de árbitro de recusación no aplica en los arbitrajes de carácter ad hoc, puesto que allí sí resolverá el juez del circuito donde funciona el tribunal. Trámites con respecto a la instalación del tribunal. Se establece un término máximo de 15 días hábiles para que el tribunal arbitral proceda a celebrar la audiencia de instalación una vez acepte la asignación de todos y cada uno de los árbitros o cumplidos los trámites para decidir la solicitud de relevo, recusación y reemplazo si hay lugar a esto. En caso de inasistencia a la audiencia de instalación por parte de alguno de los árbitros con excusa justificada dentro de los 3 días hábiles siguientes, el proyecto de reforma señala que deberá realizar una nueva audiencia dentro de 10 días hábiles siguientes. Cambios con respecto a los poderes especiales. El poder que se otorgue para representar a las partes en un proceso arbitral incluye todas las partes establecidas, las facultades, señaladas en el artículo 77 del Código General del Proceso. Las partes pueden otorgar poder especial para que los apoderados modifiquen el pacto o prorroguen el término de duración del proceso, incluso si es una entidad pública. Interesante la constitucionalidad de esa modificación. Creo que no pasaría. Novedades en relación con la acumulación de procesos arbitrales. Establece una nueva disposición que señala lo siguiente: procederá a la acumulación antes o después de notificar al automisorio de la demanda.
La solicitud de acumulación de 2 o más trámites operará por solicitud de parte. Señala cuándo hay lugar a la acumulación, cuando las partes hayan acordado la acumulación, cuando las demandas se hayan formulado bajo el mismo pacto y cuando las demandas se formulen con fundamento en diferentes pactos, pero en los procesos actúen las mismas partes. De igual manera, ese proyecto establece los criterios de acumulación de procesos de demandas arbitrales prevaleciendo aquel en el cual se emitió primero el auto admisorio, así como se establece en la gran mayoría de procesos. Dice que no se podrán acumular procesos iniciados. Cambios con respecto a la reforma de las demandas. Señala que la reforma de las demandas se debe ajustar a las establecidas en el Código General del Proceso. Se modifica el plazo que actualmente tiene previsto el Estatuto Arbitral, de manera que ya no sería hasta antes de iniciar la audiencia de conciliación, sino dentro de 10 días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda. Se señala que el término de traslado de la demanda reformada será igual al término de traslado de la demanda inicial, no por la mitad del término inicial como ocurre actualmente. Cambios con respecto al régimen de honorarios y gastos. El proyecto de ley prevé 2 clases de fijación de honorarios y gastos, la provisional o inicial y la fijación definitiva. La provisionalidad se realizará al admitir la demanda, teniendo en cuenta la cuantía de las pretensiones según las reglas del Código General del Proceso. Esa fijación definitiva se realizará cuando concluya la audiencia de conciliación y se tendrá en cuenta cambio de cuantías del proceso, reformas de demanda, conciliaciones parciales, desistimientos parciales, acumulación de proceso. En realidad, en relación con la oportunidad para el pago de los honorarios, ¿cierto? Se señala que deberá realizarse el pago durante los 10 días siguientes a la ejecutoria del auto que lo fijó de manera provisional o definitiva. Cuando quede en firme el auto que fijó los honorarios, deberá consignarse el 20%. Ahí hay una diferencia radical con respecto al primer proyecto que se analizó. La administración de recursos la hará el centro de arbitraje por medio de una entidad sujeta a vigilancia de la superfinanciera. Oportunidad para el pago. Una vez realizada la finalización de honorarios y gastos, provisional definitiva, se contará un término de 10 días para proceder con el pago. Antes del cese de funciones del tribunal por no pago de los honorarios y la presentación de la demanda ante la jurisdicción dentro de los 20 días, se tendrá como interrupción de la prescripción o inoperancia de la caducidad la fecha en que se presentó la prima demanda. Interesante esta garantía para evitar la prescripción de los derechos cuando no haya prosperidad. Si llegara a ser parte de una entidad pública, esta podrá solicitar que se amplíe el término de los 10 días iniciales sin que exceda 20 días para que ambas partes paguen lo que les corresponde. Causación de honorarios, también propone modificaciones al régimen de distribución de honorarios según varias hipótesis. Si el tribunal se declara no competente en la primera audiencia, se causará el 15% de los honorarios y gastos para los árbitros, secretarios y centro de arbitraje según corresponda. Si antes de la ejecutoria del auto se declare competente, las partes presentan transacción, conciliación, desistimiento o un acuerdo para cesar las funciones del tribunal, se causará el 20% del honorario. Si la transacción, conciliación y desistimiento son parciales, el 20% antes descrito se calcula sobre el monto reconocido. Cambios en el régimen probatorio. Se establece modificación a las audiencias de pruebas que pueden ser convocadas por la mayoría del tribunal. En relación con el peritaje, se señalan 9 reglas que modifican el actual artículo 31 del Estatuto Arbitral. Se introduce expresamente el trámite de recusación al perito antes de su posesión. Se señala que el tribunal fijará los siguientes términos según criterio propio. Término para rendir el dictamen, término para que las partes consignen los honorarios, término de traslado del dictamen a las partes, término para que el perito resuelva las aclaraciones y complementaciones y término de traslado de las partes respecto de las aclaraciones y complementaciones hechas al perito. Es decir, nos devolvemos en algunos aspectos al régimen probatorio anterior. En algunos sí se mantiene la tendencia a la voluntariedad y que el peritaco pueda ser aportado sin necesidad de su decreto. Declaraciones testimoniales, declaración de parte, cambios en materia de medidas cautelares. Aquí hay que, para terminar, señala que la cautela caduca automáticamente, no solamente transcurridos 3 meses de la autoridad del laudo de la providencia que resuelve el recurso de la nación, sino además de la que ponga fin al proceso arbitral sin que se haya dictado el laudo. La solicitud de medidas cautelares deberá presentarse en escrito separado, así como se hace en el Código General del Proceso. Este será confidencial para la parte demandada hasta que el tribunal resuelva lo correspondiente de acuerdo con las reglas del Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Si en el escrito de demanda se hace solicitud de cautelas, esta última tendrá reserva. El árbitro de emergencia, como lo decíamos,
la figura del árbitro de emergencia, que es el equivalente al árbitro de medidas, podrá prever la figura del árbitro con la función de decidir en forma expedita la solicitud de medidas cautelares. En este proyecto se señala que una vez el tribunal se instale, el árbitro de emergencia cesa en sus funciones, de manera que el tribunal podrá revocar o modificar esas medidas. El árbitro de emergencia no aplicará para los arbitrajes en que sea parte del Estado. Medidas cautelares judiciales son procedentes desde la presentación de la demanda hasta antes de la instalación del tribunal. Instalado el tribunal, podrá modificarse o revocar las cautelas decretadas por la autoridad judicial. La autoridad judicial competente es aquella que debería conocer el asunto si no se tramitara ante la justicia arbitral. Cambios con respecto a las audiencias de alegatos que proponen el proyecto que, reunidos los alegatos de ejecución, el tribunal señala la fecha en la que notificar el laudo a las partes por medio de un mensaje de datos, eliminándose la audiencia de lectura en la parte resolutiva del laudo vigente en el actual artículo 33 del Estatuto Arbitral Nacional. Con respecto al recurso de anulación, hay unos cambios allí, pues sería muy extenso comentarlos, pero también hay cambios. También hay cambios en relación con el laudo, el registro y el archivo. Y hay un tema importantísimo que es el ajuste que se propone en materia de procesos especiales para garantizar que se ajuste todavía más la ley de arbitraje con el Código Nacional del Proceso. Dos nuevas disposiciones con el fin de que en ciertos procesos especiales se tenga en cuenta regulado por el CGP. Artículo 57 señala que el proceso arbitral se aplicará lo pertinente a las disposiciones del Código del Proceso en los siguientes asuntos. Artículo 374 relacionado con resolución de compraventa. 378 relacionado con la entrega de la cosa por el tradente. 379 proceso de rendición de cuentas prorrogada. 380 relación con el proceso de rendición espontánea. Pago por consignación, proceso de restitución de inmueble arrendado, proceso de restitución de tenencia, entre otros. Y hay unos nuevos artículos relacionados con el laudo arbitral, en lo que se decreta la nulidad total del contrato, el laudo deberá ordenar que esos administradores convoquen a la Asamblea Junta para nombrar un liquidador. Y el 58A se pretende que con la creación de ese artículo, salvo parte contraria a las partes, si el proceso arbitral de cuantía menor a 200 salarios o la fijada por reglamento del centro de arbitraje, se adelante bajo reglas abreviadas que disponga el reglamento o por medios electrónicos. Y con respecto a los centros de arbitraje también se establecen algunas modificaciones, pues que ya por razones de tiempo no podemos. Bien, para finalizar, quiero dar las gracias a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y dar los créditos necesarios, puesto que la gran mayoría de esta información fue obtenida de las clases recibidas en la Universidad Externado de Colombia, el Rincón del Arbitraje del Departamento de Derecho Procesal del Externado, y a los investigadores que han realizado una investigación exhaustiva. De igual modo, se trajeron del módulo de arbitraje nacional e internacional de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, elaborado por nuestro profesor Juan Pablo Cárdenas. Muchas gracias, doctora Mónica. Gracias, doctor William González. Y vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, doctor. ¿Qué cambios generó la pandemia en el escenario actual que obligó a tomar medidas legislativas para modificar el arbitraje? Bueno, doctora, muchas gracias. Muy pertinente esa pregunta. Dentro de los proyectos de ley que se acaban de mencionar, se estableció la fuerte insistencia en la creación no solamente de los mecanismos electrónicos para garantizar la comunicación a las partes que suscriben la cláusula compromisoria, es decir, el pacto arbitral, sino también la posibilidad que se cree un mecanismo para esas cuantías pequeñas para que se realice ese arbitraje por vías electrónicas. Ahí lo vimos en uno de los últimos artículos que se analizaron. Por ello, la tendencia es ir hacia allá, es decir, que existan plataformas donde las partes introduzcan su información, reciban su información y todo el arbitraje se pueda realizar en línea. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo se puede ser árbitro en la actualidad? Bueno, la regla general es que puede ser árbitro cualquier persona que sea colombiana de nacimiento, que no haya sido condenado penalmente, pues excepto por delitos políticos o culposos, que no haya sido inhabilitado para desempeñar funciones públicas. Los árbitros actualmente deben reunir las condiciones de magistrado de Tribunal Superior de Distrito. En uno de los proyectos que se analizan, se hacen algunas modificaciones con respecto. Es decir, dependiendo de la cuantía, si es mínima o menor, debe tener los requisitos para juez municipal. Si es de mayor cuantía hacia arriba, pues de juez civil del circuito.
Doctor William, ¿es rentable para un abogado dedicarse al arbitraje? ¿Cuál es su opinión? Sí, actualmente es supremamente rentable. De hecho, ha sido una de las críticas que se le hace al arbitraje. Por ejemplo, si nosotros revisamos la tarifa de arbitraje nacional que establece la Cámara de Comercio de Bogotá, hay unas formas de calcularla en su página web. Ejemplo, unas pretensiones de aproximadamente 200 billones. Si se utiliza un árbitro para resolverla, el precio oscila entre 16.065.000 pesos. Imagínense, 16 millones le cuesta al ciudadano resolver un conflicto de una cuantía de 200 millones. Si utiliza 3 árbitros para resolver esa misma cuantía, los costos de ese tribunal de arbitramiento se incrementan de manera ostensible. Es decir, se sube hasta 21 millones de pesos 420.000. 21 millones de pesos 420.000. Es decir, doctora, que el arbitraje en este momento se encuentra en una situación en que no es asequible al ciudadano. Lo que se pretende es que se masifique y además de eso el gobierno haga regulaciones, modificaciones que permitan que verdaderamente el ciudadano a pie acceda a este mecanismo alternativo de solución de conflictos que se asemeja muchísimo a lo que hacemos los jueces en la actualidad. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial al doctor William González de la Hoz por su clara, ponderada explicación sobre la normatividad vigente, el avance jurisprudencial y así como lo ha mencionado en esta conferencia, doctor, los requisitos y procedimientos para acudir y aplicar el arbitraje en Colombia, así como su concepto y principios anudado también a estas cuantías que nos está presentando y a estos ejemplos que ha traído el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor William, por estar aquí con nosotros. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.